Bueno, vamos a retomar entonces nuestro curso de electrónica de potencia. Estamos viendo el control de valores RMS a la salida, en la carga, a la salida de un inversor y qué técnicas tenemos en cuanto a esquemas de control para poder variar el voltaje RMS sin afectar demasiado la distorsión armónica. Hemos visto ya algunas técnicas, pulso centrado, P-pulsos centrados, y lo que vamos a ver el día de hoy es SPWM, que también se conoce como modulación sinusoidal por ancho de pulso. En alguna literatura lo van a encontrar como anchura de pulso. ¿Sí? Bueno, ok. Muy rápidamente, ¿cuál es el enfoque o cuál es lo que se busca en la modulación sinusoidal por ancho de pulso? SPWM, que así lo van a encontrar en la literatura especializada. Número uno, el SPWM es la mejora de la técnica de P-pulsos centrados. Recordémonos que con P-pulsos centrados podemos controlar la amplitud de las armónicas, eh, se disminuye la distorsión armónica, pero todavía no a niveles que nos permitan decir que ese esquema es muy eficiente. Entonces, para lograr que el esquema sea más eficiente, el esquema inversor, en cuanto a disminuir significativamente las amplitudes de los armónicos, principalmente lo que están cercanos a la fundamental, tenemos que hacer las siguientes consideraciones a la técnica de P-pulsos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con P-pulsos centrados, pero con las siguientes variantes. Uno, el pulso al centro, acuérdense que son pulsos centrados, por lo tanto siempre va a haber un pulso central. Esa es una condición que indiqué desde la primera técnica de un pulso central. Entonces, el pulso al centro es el que deberá de tener la mayor duración con respecto a los demás. O también podemos decir que el pulso centrado es el que va a contribuir con la mayor cantidad de energía a la salida del inversor. Punto número uno. Punto número dos. Los pulsos adyacentes siguientes deberán tener una duración menor con respecto al pulso centrado. Esto es importante porque eso nos va a permitir entonces ir distribuyendo la energía. ¿Qué quiero decir aquí? Lo voy a dibujar en esta parte. Si yo tengo aquí, aquí está el pulso centrado, entonces el pulso centrado es el que va a tener más energía. Los pulsos adyacentes, estamos hablando de esto, los voy a dibujar con una duración ligeramente menor, esta. Se supone que este y este planteamos, vamos a plantear lo que tiene la misma duración, entonces van a tener una duración menor con respecto al pulso centrado. Y los siguientes, o cada par de pulsos subsiguientes, vamos a considerar o debemos lograr que tengan todavía una duración todavía menor con respecto a los anteriores y obviamente menor con respecto al del central. ¿Qué ganamos con esto nuevamente? Que la energía se concentre en el pulso central y se vaya distribuyendo a los pares de pulsos adyacentes, y conforme me voy alejando del pulso central, debo de lograr que cada vez los pulsos, que son pares, los pulsos adyacentes tengan menor duración. ¿Sí? Entonces, el par de pulsos al inicio y al final de cada semiciclo de control es el que deberá de tener la duración más pequeña de todos. Y bueno, aquí, perdón, es el que va a tener la duración más pequeña. De tal manera que podemos llegar a cosas como estas. Esta es una técnica P-pulsos mejorada, o la variante de la técnica de P-pulsos. Acuérdense que en la variante o la técnica de P-pulsos, cada pulso dura lo mismo. Acá no, solamente el pulso central es el que tiene la mayor duración, y los pulsos adyacentes, conforme yo me vaya alejando del pulso central, van a contribuir con menor y menor energía. ¿Eso por qué razón? Porque recordemos que lo que buscamos idealmente es una señal sinusoidal, que va a ser algo así, idealmente, algo así, aquí lo estoy planteando. Entonces vemos, bueno, no me quedó muy bien, pero déjame volver a dibujar, pero más o menos, ahí está. ¿Qué es lo que notamos? Que al centro es donde yo tengo o debo de tener la mayor contribución de energía, y conforme me alejo del centro, entonces voy a tener una contribución, debería tener una contribución cada vez menor de energía. Por esa razón, en los anchos del pulso, conforme yo me alejo del centro, aquí está nuevamente, van a tener una duración ligeramente menor cada vez. De tal forma que los últimos pulsos donde la señal sinusoidal cruza por cero son los que van a tener la menor duración de energía. Entonces, esta técnica de control, ¿qué es qué es lo que vamos a ganar? Nos va a permitir generar los pulsos de forma, sí, los pulsos como los indiqué ahorita, se va a llamar ese PWM, y esta técnica de control va a generar una menor cantidad de armónicos
y por lo tanto una menor distorsión armónico a la salida del inversor. Ahora, ¿cómo logro la generación de estos pulsos? Pues bueno, lo vamos a lograr comparando una señal triangular que le vamos a llamar portadora con una señal de referencia que va a ser la moduladora, que va a ser una señal sinusoidal. Esta es la variante de la técnica de P-pulsos. Acuérdense que en la técnica de P-pulsos comparábamos contra una referencia que era una señal cuadrada. Aquí lo vamos a comparar contra una señal sinusoidal. De aquí lo importante son 4 puntos. Dos primeros puntos. La amplitud máxima que va a presentar mi señal portadora, que la vamos a definir A subíndice P max, y la amplitud máxima que va a indicar la amplitud de mi moduladora, que es, la vamos a definir como AM máximo. Estas dos amplitudes van a ser importantes porque con estas amplitudes, ya en la práctica, vamos a nosotros a controlar el voltaje de salida RMS que se entrega en el inversor. Entonces, yo les decía que son 4 parámetros. Tenemos 2. Los otros 2 parámetros es la frecuencia de la portadora y la frecuencia de mi moduladora. La relación entre estas frecuencias, ahorita lo vamos a ver con una fórmula, me va a indicar, va a indicar 2 cosas, la cantidad de pulsos, 1, y 2, que esto es lo más importante, hacia qué valor de frecuencia mínima se van a ir los paquetes de armónicos. Acuérdense que desde la técnica de P-pulsos ya les empecé a hablar de la técnica de paquetes de armónicos, ya no nomás un armónico, sino de paquetes. Entonces, esta técnica se compara la señal triangular con una señal sinusoidal. Recuerden, la triangular es portadora, con una amplitud máxima de portador y una frecuencia de portadora, con una señal sinusoidal que va a ser la moduladora, que va a presentar una amplitud máxima de mi moduladora y una frecuencia de mi moduladora. Y eso va a generar estos pulsos. El detalle lo tenemos aquí. ¿Sí? Si yo hago la comparación en forma adecuada de mi señal portadora con respecto a mi señal de referencia o moduladora, voy a obtener algo como esto. Aquí se los estoy poniendo. Aquí es para 5 pulsos. Entonces vemos que los pulsos, lado de abajo, rojos, traza roja, van a ser el control de una rama de mi inversor. Y los pulsos, en este caso los veo como azulitos, van a ser los pulsos de control de la otra rama del inversor. Y siguen cumpliendo la definición de que son pulsos complementarios. Cuando existen pulsos hacia el par de MOSFET de una rama del inversor, no existen pulsos, en este caso existen los pulsos pares, pero no existen los impares. Cuando existen los impares, no existen los pares y así sucesivamente. En la segunda parte de este video, donde vamos a ver la simulación y cómo se generan estos pulsos, ya entenderíamos un poquito más cómo se logra esto. Pero fíjense que aquí tenemos el pulso central, no se aprecia mucho, esperemos a la simulación y voy a hacer más detalle. Este ancho de pulso es el mayor con respecto a los pulsos adyacentes. Y conforme me voy alejando del pulso central, cada vez la duración es menor. ¿Bien? Entonces, ahora, el voltaje de salida total RMS que entrega este inversor con esta técnica de control está dado por la expresión que aquí les presento, ¿sí? Donde el voltaje de salida RMS va a ser igual al voltaje del bus de CD por la raíz cuadrada de la sumatoria desde M igual a 1 hasta los P pulsos que yo vaya a generar, ¿sí? Por la duración de cada pulso entre pi. Ojo, la duración de cada pulso aquí es diferente. Acá se los pongo. Esta es la duración de un pulso. ¿Sí? Y la duración de este pulso es diferente a este pulso. Y la duración de este pulso es diferente a este pulso. Entonces, ese es un problema en cuanto, o es más, no es problema, esto lo vuelve complejo esta técnica, porque ahora cada duración de cada pulso es diferente con su par adyacente de pulsos. La expresión para el voltaje de salida en términos de sus armónicos, es decir, aplicar la serie de Fourier, se las presento aquí. La expresión es prácticamente la misma que de P pulsos. Es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de las amplitudes de los armónicos seno n omega de t. Donde las amplitudes de los armónicos, esta expresión es la misma que la expresión de P pulsos.
con una pequeña variante. En la expresión de P pulsos, estas duraciones son las mismas en cada armónico o cada pulso, perdón, que voy a analizar. Y eso permite poder, bajo cierto análisis algebraico, que no es muy complejo, pero que tiene su detalle hacerlo, permite calcular el ancho de cada pulso y su desfasamiento con respecto a cada pulso. ¿Sí? Aquí no. En SPWM no es así, porque resulta que este pulso no es el mismo para el pulso centrado, los primeros parte pulsos adyacentes y los siguientes pulsos. Cada pulso va a ser diferente. Por eso se complica calcular las amplitudes de los armónicos. ¿Sí? No hay nada imposible, pero es un poco más complicado. Por eso vamos a usar una tabla. Ahorita vamos a llegar a la tabla. Aquí simplemente nomás les estoy poniendo el desglose de cómo quedaría. Para el armónico n igual a 1, el voltaje pico de la fundamental, si la salida n igual a 1, pues va a ser igual a B1 seno de omega ET. Y B1 va a estar dado por el desarrollo de, de esta expresión, que aquí nada más se las estoy poniendo como ejemplo. ¿Sí? Aquí está el desarrollo, donde les estoy indicando que este es el ancho del pulso 1, este es el ancho del pulso 2, el ancho del pulso pésimo, con su desfasamiento para cada pulso. Alfa P sería el desfasamiento del pulso P. Alfa 2 sería el desfasamiento del pulso 2 y alfa 1 sería el desfasamiento del pulso 1. Y para n igual a 3, lo mismo. Entonces tendríamos que hacer estos cálculos. El problema es llegar a encontrar el valor adecuado o el valor indicado del ancho de pulso con su desfasamiento. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos ahora a ver qué es lo importante de esa técnica. Bueno, el análisis de Fourier me va a indicar que el contenido armónico depende esencialmente de dos condiciones. Condición número 1. Recuerden, van a ser dos condiciones. Condición número 1. La relación entre las frecuencias de la señal portadora, FP, y las frecuencias de la señal moduladora, FM, se define como índice de modulación de frecuencia. De aquí en adelante lo vamos a llamar MF. MF es el índice de relación de frecuencia o índice de modulación de frecuencia. Y ese índice no es otra cosa que la relación entre cuánto vale la frecuencia de portadora con respecto a la frecuencia de modulador. Y de aquí vamos a tener dos posibles casos. Si MF es menor que 21, vamos a considerar que es un sistema poco modulado. Y ahorita veríamos qué sucede. Si MF es mayor que 21, vamos a tener un sistema muy modulado. ¿Sí? Y ahorita veríamos qué sucede. Ahora, ¿por qué el valor de 21? ¿Sí? Bueno, el valor de 21 sale de lo siguiente. Si yo considero que voy a estar trabajando con una frecuencia deseada, la serie del inversor de 60 Hz, 1, y 2, considero que el rango audible está en cerca de 15, 16 kilohertz, y eso es considerando una persona joven, sin que tenga dañado todo su sistema auditivo, es donde, digamos, las personas en condiciones normales escuchan sin ningún problema. ¿Sí? Si tienen ya daño en la parte auditiva, pues van a escuchar tal vez a 8 kilohertz, tal vez 9, 10 kilohertz. Hay casos graves, pero bueno, no es el punto de la plática aquí. Si ustedes multiplican 60 Hz por el valor de 21, les va a dar un valor algo así como, déjenme ver dónde está mi calculadora, pero lo pueden hacer ustedes manual, pero déjenme tantito, ahorita les hago aquí rápido el cálculo. Si estamos hablando de 60 Hz y yo lo multiplico por 21, me va a dar algo así como 1200 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Que con un valor de índice de modulación de frecuencia de 21, yo estaría, sí, por debajo de 21, yo estaría trabajando en bajas frecuencias que no caerían dentro del rango audible significativamente. Si trabajo por arriba de 21, yo estaría en rangos de frecuencia que sí podrían caer en el rango audible. De ahí es donde sale el concepto de sistema poco modulado, muy modulado, y por qué el famoso valor de 21, que lo van a ver en las literaturas. Ahora, ¿qué pasa si MF es menor o igual que 21? Ya sabemos que tenemos un sistema poco modulado y esto se le va a conocer
como modulación PWM síncrona. Esto es importantísimo. Debe haber una sincronía en la generación de la señal, los pulsos SPWM con respecto a la señal de triangular o de portadora. Entonces, en modulación PWM síncrona se debe asegurar una sincronía entre la señal portadora y los pulsos de control. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en simulación. Aquí es un poco, aquí es abstracto. Entonces, nada más vamos a entender, vamos a dejar la definición. Para lograr la sincronía se debe de utilizar un número entero. Si yo quiero tener sincronía entre mi señal portadora y los pulsos de control, la condición es que el número de pulsos debe de ser entero e impar. Esto es importante. La sincronía indica que el número de pulsos tiene que ser un entero e impar. Si MF, si el índice de modulación no fuera entero, lo pueden ver mejor de esta relación. ¿Qué pasa si MF no fuera entero? Entonces, quiere decir que se van a generar subarmónicos de la fundamental. Y resulta que estos subarmónicos generan pérdidas. No es deseable tener pérdidas en nuestro convertidor. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que buscamos son convertidores inversores donde las pérdidas sean lo más reducidas posibles. Las pérdidas se deben a varios factores. Pérdidas por armónicos, que es lo que estamos tratando en estas clases, y pérdidas por conmutación de los dispositivos, que hemos hablado un poquito de ello en otras clases. Bueno, entonces, para evitar que se generen pérdidas debido a los armónicos de la fundamental, entonces se tiene que utilizar un número entero e impar de pulsos, lo que implica que se tiene que calcular la frecuencia de portadora exactamente, o se tiene que ajustar exactamente al valor que se obtenga del producto índice de modulación por la frecuencia moduladora. Esto es importantísimo. Esto es, digamos, la parte un poquito más compleja, que la frecuencia de portadora tiene que ser exactamente el valor que se obtenga de este producto. Esto es, si MF es menor a 21, sistema poco modulado. ¿Y qué pasa si MF es mayor que 21? Se conoce como modulación PWM asíncrona, si lo contrario a PWM síncrono. Y para este valor de MF, las amplitudes de los subarmónicos que se generan son despreciables. Es decir, las pérdidas debido a subarmónicos prácticamente no las vamos a considerar. ¿Qué ganamos en un esquema de sistema muy modulado? Lo que vamos a ganar es que la frecuencia de la señal de portadora puede cambiar, ¿sí? Y entonces aquí podríamos obtener frecuencias o señales de salida del inversor a frecuencias diferentes. Es decir, nosotros podríamos no nada más controlar el voltaje de salida de RMS, sino podríamos controlar la frecuencia a la salida del voltaje RMS. Y eso entonces ayudaría. Pero no es muy recomendable manejar valores MS muy demasiado grandes, porque a mayor valor MF aumenta. ¿Qué pasa si este aumenta? Pues hay dos opciones, o que aumente la frecuencia de portadora o que disminuya la frecuencia de moduladora. Pero en los dos casos, si MF aumenta, aumenta el número de pulsos. Y acuérdense que los pulsos, a final de cuentas, lo que van a hacer es generar la acción de conmutación de los MOSFET. Entonces, si MF se vuelve muy grande, los MOSFET conmutan a muy altos valores, a muy altas frecuencias. Y entonces se empieza a magnificar ahora las pérdidas por conmutación. Mayor frecuencia de conmutación del MOSFET o el dispositivo de conmutación, mayores pérdidas por algo que se llama pérdidas por conmutación. Por esa razón no es muy recomendable manejar valores MF demasiado grandes. Bien, entonces este fue rápidamente el desglose de la relación de las frecuencias de la señal portadora y la frecuencia de la señal moduladora, que va a indicar el número de pulsos, y ese número de pulsos lo vamos a ver visualmente en la simulación. Vamos a ver cómo se mueven los paquetes en función de este valor particular que yo tomo. Yo les decía que el contenido armónico depende esencialmente de la relación de frecuencias y de, número dos, y de la relación de las amplitudes entre la señal moduladora y la señal portadora, AM y AP. Vamos a definir un nuevo índice que se va a llamar índice de modulación en amplitud, MA. MA, importantísimo. Ojo, hay que calcularlo ya en un diseño. Y vamos a hacer unas tablas que ahorita ya vamos a ver. MA es la relación de la amplitud
amplitud de mi señal máxima o pico de mi señal moduladora con respecto a la amplitud pico de mi señal portadora. Nuevamente tenemos dos posibles casos. Si MA menor o igual a 1, vamos a llamarle modulación lineal, que aquí se las puse en este grafiquito. En este grafiquito estoy planteando, se muestra cómo está variando el voltaje de salida normalizado con respecto al valor de índice de modulación en amplitud. Y vemos que mientras estemos entre 0 y 1, la relación es prácticamente lineal. Si MA sobrepasa el valor de 1, vemos que la relación deja de ser lineal y va a llegar un momento en que vamos a tener una saturación, ¿sí? Y entonces vamos a llegar al concepto de forma de onda cuadrada. Es decir, llegaríamos al concepto de la primer técnica básica con la que empezamos a analizar los convertidores o inversores PWM, y es una señal cuadrada, y esa no es la deseable, porque esa es la que contiene la mayor cantidad de armónicos. Por eso no es conveniente trabajar en esta zona, salvo que sea una aplicación especial, que así lo requiera. Pero pensando, por ejemplo, en un motor donde queremos que se acerque más a lo que se pueda una señal sinusoidal para disminuir las pérdidas por armónicos, es obvio que no vamos a trabajar en esta región. Vamos a trabajar acá. Bueno, entonces tenemos dos posibles casos. Que MA sea menor o igual que 1, modulación lineal, y que MA sea mayor que 1, sobremodulación. Esto sería sobremodulación. ¿Qué pasa si estoy en MA menor a 1? Pues la amplitud de la fundamental va a variar linealmente, como se ve aquí en el gráfico, va a variar linealmente con el valor particular que tome de MA. Es decir, eso es muy importante, porque entonces, dependiendo del valor particular que tome MA, es el valor de la amplitud de la fundamental que voy a obtener. Esto es, tengo control vía el índice de modulación en amplitud, tengo control de la amplitud de la fundamental que obtengo a la salida de mi inversor. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no se logra obtener la máxima amplitud del valor RMS del bus de CD por el que estoy energizando ese inversor. Esa es la gran desventaja, o digamos el pero de esta técnica. ¿Sí? Si quiero obtener la máxima amplitud del bus de CD con el que estoy energizando el inversor, entonces tendría que trabajar con MA mayor que 1 y es una sobremodulación. En este caso, aquí se puede ver linealmente, tengo mayores amplitudes con respecto a 1. Acuérdense que esto es normalizado, ahorita lo vemos en las tablas, ¿sí? Entonces obtengo amplitudes de salida mayores con respecto a mi normalización máxima, que es 1, ¿sí? Ya no hay una variación lineal, se ve, miren, pierdo la variación lineal, acá ahora tengo otro tipo de variación, y entonces, como tengo una sobremodulación, aquí la condición, y estoy obligado a trabajar con una modulación síncrona. ¿Para qué? Acuérdense que modulación síncrona quiere decir que debo de tener un número entero de MF, ¿sí? E impar. Entonces voy a trabajar con modulación síncrona para disminuir las amplitudes de los armónicos que se van a presentar. Bien, ahora, si vamos a trabajar el diseño de una fuente de alimentación, no es recomendable trabajar este tipo de modulación, debido a que se presenta una gran distorsión armónica. Y entonces perdemos todo el potencial del control SPWM que hemos platicado. Normalmente, o en la gran mayoría de los casos, vamos a trabajar, y será el resumen, en un índice de modulación poco modulado o cercano al modulado, y lo más importante, en un índice de modulación en amplitud lineal. Este es donde vamos a trabajar. Ahora, finalmente, para esta parte, para valores de MF menores a 9, ¿sí? Acuérdense que MF es el índice de la relación de frecuencias. Las amplitudes de los armónicos se vuelve independiente del valor de MF, ¿sí? Para valores de MF menor a 1, a 9, perdón. Para valores de MF mayor a 9, mayor o igual a 9, las amplitudes de los armónicos que se generen van a depender del valor particular que tome MA. Entonces, vamos a buscar nosotros, esto nos da otra luz del universo que habíamos acotado,
Vamos a hacer todavía un pequeño subconjunto. Vamos a trabajar con valores de MF mayor a 9. ¿Por qué razón? Porque la amplitud de los armónicos van a depender prácticamente de qué valor tome MA. Si yo controlo MA, controlo el valor de las amplitudes de los armónicos. En la siguiente tabla se presentan los valores normalizados, ¿sí? Como relación de los valores de modulación de amplitud. Solo se presentan los valores más significativos. Ojo, y dato importante, esta tabla es exclusivamente, ojo por favor con lo que voy a decir, para los armónicos normalizados a la salida de una rama del puente completo. Vean, dice aquí, vea AN. Ajá. Vamos a buscar la tabla, pero, ok, aquí está la tabla. ¿Sí? Esta es la tabla con la que vamos a estar trabajando el diseño de los inversores con técnica SP-M. Donde en esta columna tenemos el armónico, el valor del armónico. Y en esta parte de acá tenemos el valor de MA, el índice de modulación en amplitud, que va desde 0.2 en pasos de 2.2 hasta 1. Esta tabla es exclusiva para modulación lineal. No hay una tabla para modulación no lineal, hay que hacer cálculos. Y vemos que aquí se empiezan a presentar cosas como, por ejemplo, lo que subrayé en amarillo, o que está aquí resaltado en amarillo, es el valor de la fundamental. Y el valor de la fundamental va a depender del valor particular de MA. Esto lo voy a platicar con un ejercicio. ¿Sí? Y empezamos a tener paquetes. Entonces, ahorita regresamos a la tabla. Importante. Esta es una tabla donde se presentan los valores normalizados pico de los índices de modulación para los armónicos más significativos que se presentan. Y son valores normalizados para medio puente. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Ok. Ahora, el orden del armónico va a estar determinado, N va a depender de lo que resulte de J por MF más menos K. ¿Sí? Donde MF, ya lo conocemos, es el índice de o la relación de frecuencias. ¿Sí? Y K y J, pues va a depender qué tipo de paquetes de armónicos se esté generando. Ahorita explico con un poquito más detalle esta parte. Pero aquí lo que quiero que quede ahorita entendido y que concentre su atención es que el orden del armónico está determinado por esta expresión. Bien, ahora, la selección de una frecuencia de portadora alta es deseable porque nos va a permitir reducir la amplitud de los armónicos en baja frecuencia, pero ya se los había dicho, aumentan las pérdidas por conmutación. Entonces, sí buscaremos trabajar con frecuencias de portadora altas porque eso nos va a permitir que las amplitudes de los armónicos en baja frecuencia disminuyan significativamente, pero aumentan las pérdidas por conmutación, entonces no hay que tomar valores tan grandes. Una recomendación es lo que les estoy poniendo aquí. Se recomienda una selección de frecuencia de conmutación menor a 6 kHz o mayor a 20 kHz. Si se dan cuenta, abajo de 6 kHz o arriba de 20 kHz estamos sacando el rango audible y por lo tanto el posible ruido que se generaría al momento que trabajara nuestro inversor. O trabajamos abajo de 6 kHz, que 4 o 5 kHz más que suficiente para un inversor de línea, o arriba de 20 kHz si queremos todavía hacerlo más eficiente. Pero ya hemos platicado que si FP aumenta demasiado, entonces estaríamos cayendo en esta parte, que sería un sistema muy modulado, y ahí estamos obligados a trabajar con PWM asíncrono. Bueno, yo sé que los conceptos a veces son muy abstractos, son un poco complicados de entender, pero bueno, la intención de este video es así dar flashazos rápidos, qué es lo bueno, qué es lo adecuado de esta técnica y qué tenemos que cuidar. Tenemos nuevamente la tabla de valores normalizados. ¿Y cómo se trabaja estas tablas? Para que entendamos cómo se trabaja esta tabla, vámonos primero a esta parte. ¿Cómo se distribuyen los armónicos? Creo que esto es más visual. Los armónicos se van a distribuir en paquetes, ¿sí? Que van a estar, cada paquete se lo vamos a llamar paquetes. Este es un paquete, este es otro paquete y así sucesivamente. Y centren su mirada que cada paquete tiene
un valor central, que es la frecuencia de portadora, es decir, la frecuencia de la señal triangular, y bandas laterales. Aquí están, donde va a ser FP más 2 FM. FM es la frecuencia de mi señal moduladora. Y puedo tener FP más 4 FM, sí, más menos 2 FM, más menos FM, 2 FM, más menos 4 FM. Tengo el siguiente paquete que se van a ubicar las bandas laterales a una frecuencia central, ahora 2 veces la frecuencia de portadora. Un tercer paquete donde van a estar las bandas laterales que se van a centrar a 3 veces la frecuencia de portadora y así sucesivamente. Estos son los paquetes, ¿sí? Y veamos que los paquetes se centran al valor de la frecuencia de portadora y sus múltiplos. Y se presenta algo muy interesante. Vean, este es impar. La frecuencia de portadora es impar. Este es par. Cuando la frecuencia de portadora es impar, vean aquí y vean acá, resulta que las bandas laterales se presentan a valores pares de la frecuencia moduladora. 2 FM, 4 FM, ya no lo puse, pero sería 6 FM, 8 FM. Cuando la frecuencia de portadora es par, 2 FP y 4 FP, que no lo puse, que estaría por acá, y 6 FP y así sucesivamente, la ubicación de las bandas laterales ahora va a ser más o menos valores impares, más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5. Entonces podemos decir lo siguiente: cuando la frecuencia de portadora y sus múltiplos son impares, este punto y este punto, las bandas laterales solamente existen en términos pares. Cuando la frecuencia de portadora y sus múltiplos son pares, solamente existen las bandas laterales en múltiplos impares. Aquí está. Y eso ahora sí, con esa parte, ahora sí, vamos a la tabla nuevamente y creo que ahora sí queda más entendido. Aquí está, la tabla está presentada en función del índice de modulación en amplitud y del índice de modulación en frecuencia. Vamos a hablar del índice de modulación en frecuencia. Ahora sí se entiende. Fíjense, este es un paquete. Los puse en sombreados diferentes. Este es un paquete donde está centrado a MF, ¿sí? Y MF es impar. Por lo tanto, las bandas laterales se van a presentar más o menos pares, más o menos 2, más o menos 4. Y para cada banda lateral, ¿sí? Frecuencia central y sus bandas laterales, hay un valor particular de la amplitud de cada armónico en función de cuánto vale el índice de modulación. ¿Sí? Este sería el segundo paquete. Y el segundo paquete, si se dan cuenta, aquí no existe 2MF. ¿Sí? No existe porque vale 0. Aquí está. Entonces, como no existe 2MF, entonces las bandas laterales son la suma de valores impares, 1, 3, 5. Y nuevamente tengo el siguiente paquete que está centrado en 3MF, que es impar. Por lo tanto, las bandas laterales son la suma de valores pares, más menos 2, más menos 4 y así sucesivamente. Y así lo tendríamos para hasta el cuarto paquete. Ya quinto, sexto paquete no, no es tan importante porque vean cómo estos valores van disminuyendo. Ahora, ¿para qué me sirve esta tabla? Esta tabla me sirve para lo siguiente. El voltaje pico. Acuérdense que la tabla entrega valores pico, no lo olviden. El voltaje pico de los armónicos como función de MA en una relación lineal, ojo, en una relación lineal, es decir, que estamos aquí, o modulación lineal, estamos aquí, ¿sí? Entonces, el valor pico de los armónicos en función de MA se va a expresar como el valor pico enésimo va a ser igual al valor particular de MA por BS sobre 2. ¿Por qué BS sobre 2? Porque esta es una tabla que está normalizada para medio puente. Pero nosotros queremos el puente completo. No hay ningún problema porque el valor RMS de un puente completo lo podemos sacar a partir del valor RMS de un medio puente. Pero ¿por qué se hizo esta tabla para valores normalizados de medio puente y no para valores normalizados de puente completo? Porque si lo hacemos para puente completo, se nos complicaría, por ejemplo,
el SPWM de sistemas trifásicos. En cambio, si lo hacemos para medio puente, un sistema trifásico es 3 medios puentes. Un sistema monofásico de puente completo es 2 medios puentes. Y entonces lo único que tendríamos que hacer por ahí es multiplicar por un 2 o multiplicar por un 3. ¿Sí? Por esa razón, esta tabla se presenta para medio puente. Lo importante es esta expresión, que el voltaje pico enésimo es el valor particular de MA por Bs sobre 2 para n igual a, ya sabemos que los armónicos que existen solamente son impares, 1, 3, 5, 7, así. Ahora, regreso a la tabla. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del armónico n igual a mf para un índice de modulación de 0.8, por ejemplo, entonces el valor pico de la fundamental sería 0.8 por Bs sobre 2. El valor pico de este armónico ubicado en MF va a ser 0.818 por Bs sobre 2 y así para cada valor. Ahorita hacemos un ejemplo, no hay ningún problema de eso. Ahorita estoy explicando nada más los conceptos teóricos. Bien, ahora, lo interesante de esta técnica es que este tipo de modulación elimina está mal dicho, reduce significativamente las amplitudes de todos los armónicos menores o iguales a 2p menos 1. Es decir, los armónicos que teóricamente van a ser eliminados son todos aquellos que resulten menor a esta expresión. Y aquí les puse dos ejemplos. ¿Qué pasa si P, recuerden que P es el número de pulsos, ¿qué pasa si P es 3 pulsos? 3 pulsos SP9. Entonces, 2 por 3 menos 1 me da 5. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente van a existir los armónicos arriba de n igual a 5. ¿Cuál es el siguiente armónico después de n igual a 5? 7, 9 y 11. Estos son los que van a existir en paquetes. Y todos los armónicos abajo de 5, que sería el 3, acuérdense que n igual a 1 es la fundamental. 3 y 5 reducen significativamente sus amplitudes. ¿Qué pasa si aumenta el número de pulsos? Ahora 5. Ahora este producto o esta expresión me da 9. Por lo tanto, solo existen los armónicos arriba de n igual a 9, que sería el 11, el 3, el 15, hasta infinito. Y se van a presentar en paquetes. Y los armónicos n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7 y n igual a 9 reducen significativamente sus amplitudes. Esto es fabuloso porque si yo aumento en forma controlada, consciente, analizada, el número de pulsos a un valor suficientemente alto, lo que voy a hacer es eliminar, lo pongo aquí, este es mi fundamental, voy a reducir significativamente todos los armónicos que están cercanos a la fundamental y solamente van a tener significancia los armónicos que están alejados de la fundamental, depende cuánto valga FP. Ejemplo rápido, esto vale 60 Hz y esto vale, por ejemplo, 1 kHz. Quiere decir que entre 60 Hz y hasta antes de este valor, los armónicos, para efectos prácticos, valen 0, las amplitudes. Y solamente tienen razón de ser los armónicos centrados en 1 kHz, tu paquete de armónicos en 1 kHz, en 2 kHz, en 3 kHz y así sucesivamente. Y si en vez de 1 kHz ahora vale 10 kHz, de 60 Hz a prácticamente 10 kHz, no hay armónicos significativos, porque el primer paquete se va a ubicar en 10 kHz con sus bandas laterales, 20 kHz, que además, miren, se reduce la amplitud, 30 kHz y así sucesivamente. Esto es fabuloso porque entonces nos permite tener menor valor de armónicos cercanos a la fundamental y por lo tanto aumenta o disminuye la distorsión armónica total. En conclusión, la técnica SPWM se dice que empuja los armónicos al rango de las altas frecuencias, alrededor de la frecuencia de portadora FP. Por eso es importantísimo seleccionar un valor adecuado de FP y sus bandas laterales. Es decir, se presentan paquetes de armónicos que ya los presenté aquí. Esto es lo importante de SPWM. Para casi finalizar, los paquetes de frecuencias con sus bandas laterales, a los que se presentan los armónicos, se van a relacionar o se van a presentar de acuerdo a esta expresión. La frecuencia enésima, donde n es igual a j por mf más menos k, va a ser igual a lo que resulte de j por fp entre fm más menos k por fm. Que esto no es otra cosa, si yo meto el fm aquí,
y recuerdo la definición de índice de frecuencia, pues es J por FM más menos K por FM. Estos son los paquetes enésimos, donde J, ojo, puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5. Pero si J es impar, entonces obligo que K sea par. Si este es impar, entonces acá va a ser más menos 2, más menos 4, más menos 6. Si J es par, entonces K puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, pero si J es par, entonces K es impar. Si este, por ejemplo, vale 2, entonces va a ser más menos 1, más menos 3 y así. Aquí se los puse. ¿Qué pasa para J igual a 1, 2, 3, 5 y K solamente es par? ¿Sí? Porque como J es impar, K es par. Entonces, los armónicos, los paquetes, el primer paquete se va a presentar alrededor de la frecuencia FMF. Ajá. MF, que es la relación de estas frecuencias, más menos K. Entonces, yo tendría más menos 2, ahí está, centrados en MF. Más menos, aquí creo que hubo un pequeño error. Sí, aquí está de más. Perdón. Aquí debería ser, no, está bien, perdón. Y luego el siguiente paquete sería en 3MF, los paquetes impares. Entonces, vamos a tener en 3MF las bandas laterales más menos 2. Y si J es par, aquí le pongo el número par, ahora entonces voy a tener el primer paquete par, van a ser en 2MF centrado con sus bandas laterales más menos 1. Como J es par, K es impar. Y el siguiente paquete par sería en 4MF más menos 1 y así sucesivamente. Es decir, es una otra forma de ver esta figurita que tengo aquí. Yo considero que esto es más visual. Los paquetes, cuando FP o MF es impar, ¿sí? Las bandas laterales que se suman son pares. Cuando el paquete o MF es par, ¿sí? Entonces las bandas laterales que se suman son impares y así sucesivamente, que es lo que aquí les busqué poner. Bueno, haríamos un ejercicio para entender rápidamente cómo se utiliza esto. Y con eso terminamos esta primera parte de la plática. Vamos a pensar que tenemos un inversor de puente completo con datos siguientes. Mi BS vale 120 volts, mi bus DC, mi carga vale 4.7 ohms, el sistema utiliza control SPWM y FM vale 60 Hz. El valor de FM, el valor de la frecuencia moduladora, va a indicar la frecuencia de salida de su inversor. Si ustedes quieren que la frecuencia de salida de su inversor sea 60 Hz, están obligados que FM valga 60. Si quieren que la frecuencia de salida, por alguna razón, quieren que sea 200 Hz, están obligados que FM valga los 200 Hz. En nuestro caso particular, FM vale 60 Hz. En este ejercicio que es visual, para demostrar o comprobar todo lo que hemos visto, por alguna razón yo estoy proponiendo FP igual a 27.75 kHz. Y estoy indicando que el voltaje máximo de mi modulador es 4 volts y el voltaje máximo de mi portador es 5 volts. Entonces nos piden que calculemos la respuesta en frecuencia de la tensión en la carga, es decir, el valor de cada armónico que se va a presentar. Bueno, número 1. Primero vamos a calcular los índices de modulación MA y MF. MA, recordemos que es la relación de la amplitud máxima de la moduladora con respecto a la amplitud máxima de la portadora, 0.8. MF, la relación de frecuencia de portadora con respecto a la frecuencia moduladora. Acá hay un pequeño error, una disculpa, aquí no cambié, aquí debería ser 3.3 kHz. Una disculpa, 3.3 kHz aquí. En las notas lo, lo corrijo, una disculpa. 3.3 kHz. Lo que pasa es que inicialmente ese ejercicio lo tenía 27, pero me daba un 555. Y para esta primera plática y que vean cómo son los pulsos, cómo se comportan los pulsos y todo lo que hemos platicado, si yo pongo 555 pulsos, visualmente no lo vamos a ver tan fácil. Por eso hice la reducción a 55, ¿sí? Bien, entonces mi MF vale 55. ¿Cuáles van a partir de qué armónico considero que las amplitudes son no significativas, por lo tanto, efectos prácticos se eliminan? Pues hago el cálculo, 2 por P menos 1, entonces 2 por 55 menos 1 me da 109. Es decir, hasta el armónico 109, su amplitud desde la frecuencia de 0 Hz al armónico 109, que es 109 por 60, lo que resulte, esos amplitudes de esos armónicos prácticamente no son significativos. Es un sistema lineal de acuerdo a estos valores y modulación lineal. Entonces, de la tabla, ¿sí?
Veamos, MA vale 0.8. Vamos a la tabla. Aquí está, MA vale 0.8. ¿Cuánto vale el voltaje pico de mi fundamental que se va a presentar para este control de índice de modulación de amplitud de 0.8? Pues va a valer 0.8. Recordemos que la fórmula me dice que es MA por BS sobre 2, entonces va a ser, perdón, va a ser 0.8 por el bus de CD entre 2, 48 volts. Ojo, este es el voltaje de un fundamental monitoreando la salida de una rama. Ahorita en la simulación voy a hacer énfasis en eso. Por lo tanto, este es el voltaje pico, ¿sí? Y el voltaje fundamental, pues simplemente entre raíz de 2, porque estoy considerando señales ortogonales tipo sinusoidales. Entonces, yo deberé tener un voltaje RSM fundamental de 33.94 volts a la salida de una rama. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Cuánto vale? Perdón. Ahora, ¿cuánto vale los armónicos después de la fundamental? Bueno, entonces, para Fn igual a Mf, porque aquí es donde se van a centrar las bandas laterales, ¿sí? Va a ser igual a 55, ¿sí? 55 por la frecuencia de la moduladora, que en este caso queremos que sea 60 Hz, entonces va a ser 3300 Hz. En 3300 o 3.3 kHz se van a ubicar el primer paquete de armónicos. Entonces, en 3.3 kHz le voy a sumar, ¿sí? Más, sumar y restar 60 Hz. ¿Sí? Y entonces, podemos encontrar ahora dos cosas. La ubicación del armónico, estas son las bandas laterales que están centradas en 3.3 kHz, y el valor particular o la amplitud pico de ese armónico. En este N igual a MF, ¿sí? Acuérdense que MF, regresemos, ¿cuánto vale MF? 55. Entonces, en N igual a 55, que está ubicado en 3.3 kHz, ¿cuánto vale la amplitud pico de ese armónico? Vale, perdón, de a tablas me voy a encontrar este valor. Regresemos a la tabla. Acuérdense que MA es 0.8. Entonces, MF, aquí está. Ubico 0.8 primero y luego ubico MF. ¿Por qué estoy en MF? Y sale 0.818. Y de una vez me llevo este otro valor. En MF más menos 2 vale 0.22. Lo vamos a escribir aquí tantito. ¿Dónde está? Ah, pues aquí tengo. Perdón, ¿eh? Aquí voy a poner en MF, el valor que yo tengo por aquí es 0.818. Ahí está. Esto sería en MF. En MF más menos 2, el valor que yo obtengo es 0.22. Estos datos los obtengo porque estoy hablando de un MA de 0.8. Bueno, ya que tengo esa parte, ahora sí me voy al ejercicio. Ahí los tengo planteados. Bien. Y ahora sí, en MF es 0.18, aquí está, por el valor de mi BS entre 2. ¿Cuánto vale BS? BS, acuérdense que es 120, pero la tabla está indicada para medio puente, por lo tanto es BS sobre 2. Entonces, BS sobre 2 da 60 y resulta un valor de 49.08 volts, que es equivalente a 34.7 volts RMS. Es decir, a la frecuencia de 3.3 kHz, yo debo de ver un valor pico de 49.08 volts con sus bandas laterales, que van a estar ubicadas en 3.18 kHz y en 3.42 kHz. ¿Cuánto vale la amplitud de estas bandas laterales? Que serían MF más menos 2. MF más menos 2 sería 0.22, ahí está, 0.22 por el bus de CD entre 2 y eso me da 13.2 volts. Lo mismo hacemos para el siguiente paquete, una disculpa. El siguiente paquete, veamos la tabla otra vez. Acá está, perdón, ahí está. El siguiente paquete está aquí. Y este paquete, vamos a borrar esto. Ahora vamos a tomar estos datos. Acuérdense que estamos en 0.8, por lo tanto, yo ahorita estoy tomando estos valores. Entonces me interesa este y este. ¿Sí? Nomás lo voy a hacer para más menos 1, más menos 3. Aquí tendríamos hasta más menos 5. No lo vamos a hacer todos. Bueno, sería un poquito de la tos esto. Ahora, veamos. ¿Cuánto vale
en 2 MF, ¿cuánto vale el valor de ponderación que tengo que obtener? Como 2 MF vale 0, pues entonces esto valdría 0. ¿Sí? Y luego tendría 2 MF más menos 1, más menos 1. Y aquí el valor que obtengo es de 0.314, 0.314. Y por último, 2 MF más menos, como esto es par, aquí tiene que ser impar, entonces sigue, después de 1 sigue 3. Y efectivamente, miren, aquí está. Y este tiene un valor de 0.139. Con eso, ya podríamos hacerlo para 5 y demás, pero con eso es más que suficiente para entender. Ahora sí, nos vamos nuevamente a nuestro ejercicio. Aquí está nuestro ejercicio. Déjeme borrar esta parte. Ya está. Ahora aquí en nuestro ejercicio, veamos. 2MF, la amplitud desarmónico no existe, vale 0, por eso no aparece aquí. 2MF, pero en 2MF están centrados a 2MF están las bandas laterales, que son estas, ¿sí? Que sería 2 por MF menos 1 por la frecuencia, esta fórmula ya la vimos, entonces tendríamos en más menos 1, aquí está, en más menos 1, que se ubican a 6.54 kHz y 6.6 kHz, y en 2MF, que es 6.6 kHz, pues el voltaje vale, si la amplitud pico vale el valor 0, aquí está, aquí nada más se los puse como ejemplo ilustrativo, por Bs sobre 2, que será 120 entre 260, vale 0. Es decir, aquí no hay amplitud armónico a 6.6 kHz, pero en las bandas laterales tendría más menos 1, acuérdense que este es menos 1, más 1, por lo tanto tengo más menos 1. ¿Y cuánto vale el valor a ponderar? 0.314. Entonces sería 0.314 por el bus de CD y me da 18.84 volts pico o equivalente 13.3 volts RMS a 6.54 kHz y 6.6 kHz. Aquí está el más menos 3. Vamos a hacer nada más rápidamente uno cómo quedaría. Aquí lo que yo tendría que poner es F, nada más hago uno, Fn igual a 2mf menos 3 es igual a algo, y acá quedaría Fn igual a 2mf más 3 igual a algo. ¿Qué es este algo? Pues bueno, sería 2 por 55, ¿sí? 2 por 55 menos 1, no, aquí estoy mal, 2 por 55 menos 1, no, espera, aquí estoy mal, aquí ya se me olvidó un poquito la fórmula, pero no hay problema, nos regresamos. La fórmula está acá, ajá, es J, aquí está, este es el error, J, MF más menos K. Entonces, ¿cuánto vale J aquí? Aquí J vale, no estamos bien, 2 menos, sí, J vale 2, sí, perdón, estoy bien. 2, J vale 2, 2 por 55, menos, sí, me confundí, menos 3, da algo. Y acá sería 2, porque J sigue valiendo 2, porque estamos en 2MF. 2 por 55 menos 3, y aquí daría algo. Y bueno, veamos cuánto da esto. Déjame sacar un calculador rápido. Entonces sería 2 por 55, ajá, pero ahora sería menos 3 me da, y por 60, igual por 60, sería 6.420 Hz. Nada más voy a hacer para no invertir mucho tiempo, pero lo demás ustedes lo pueden hacer. Y aquí lo que importa ahora es cuánto vale la amplitud pico de 2MF más, estamos en menos 3. Menos 3, pues va a valer el valor de la tabla. Y el valor de la tabla me dice que es 0.139. 0.139 por el bus de CD, que es entre 2, sería 60 volts. Y bueno, pues ya lo quedé, ¿sí? Ya, aquí sería 0.0139. Un tantito, que aquí estoy haciendo cálculos. Sería, ok, 0.139 por el valor de 60, me daría 8.34 volts. Ajá. Y acá este valor lo pueden verificar,
que también saldría 8.34 volts. La diferencia es que este se va a ubicar a una frecuencia de 6.420 Hz. Esa es la diferencia. Y este se va a ubicar en lo que resulte esto, que sería multiplicar 2 por 55. Ajá. Ahora aquí sería más 3. Acuérdense que este es más menos, por lo tanto este es más 3. Ajá. Y eso por 60 y me daría, no, creo que hice algo mal aquí. Sí, sería 2 por 55, más 3 por 60, ahora sí. Y esta frecuencia, la verifican ustedes, por favor, 6.780 Hz. Quiere decir que esta banda lateral se va a ubicar, o este valor se va a ubicar a 6.780 Hz. Y así podríamos hacerlo por más o menos 5, pero pues bueno, no es necesario hacer todo el estudio. Con los más significativos es más que suficiente. Pero de esta manera ustedes pueden saber, o entendemos ahora sí, cómo se utiliza la tabla que les estoy presentando aquí, que es importantísima, perdón, es importantísima para el diseño de sus inversores con técnica SPWM. Aquí tienen el ejercicio, unos pequeños detallitos, nada más. Y entonces lo que sigue sería comprobar los valores de los armónicos calculados con una simulación en el Spice, que lo vamos a hacer en un momento más. Entonces, con esto terminaríamos esta primera parte para seguir en un momento más. Bien, una vez que quedó pues, un poquito claro, un poquito entendido qué es la técnica SPWM con todos sus variantes, si es modulación lineal, si está sobremodulado, si trabajo con una relación de frecuencias por debajo de 21, arriba de 21, pros y contras, cómo se presentan los paquetes de armónico, la tabla del índice MA, cómo se utiliza. Pues vamos ahora nada más rápidamente a terminar este primer video de SPWM, verificar la obtención de las señales PWM. Entonces, aquí tengo, déjame hacerlo un poquito más pequeño, ahí está, creo que más pequeño todavía, así para que no se pierda el detalle para ustedes, ahí está. Aquí tengo mi puente, mi inversor de puente completo. Acuérdense que el inversor de puente completo es el mismo que hemos venido estudiando y aplicando desde hace algunos videos. Y aquí lo importante es que esta es la rama de un medio puente, y le llamo BA. Esta es la rama de un segundo medio puente, y le llamo BB. Si yo anexara una tercera rama y obtuviera un BC, tendría un puente trifásico. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar ya de los inversores trifásicos. Por esa razón, yo decía, un inversor trifásico es 3 medios puentes. Un inversor de puente completo monofásico son 2 medios puentes. Por esa razón, las tablas están presentadas para la obtención de BA de medio puente. Pero este voltaje que yo obtenga aquí, en valor absoluto es igual que este, por lo tanto puedo calcular sin ningún problema el voltaje RMS total en un puente completo a partir del voltaje RMS de un medio puente. No lo voy a explicar aquí, más adelante lo explicaré, pero no olviden esa información. Bueno, entonces tengo mi puente completo, perdón. Ajá. Tengo mi circuito que utilizo para poder, déjenme acercarlo un poquito, para poder trabajar las señales, por aquí está súper bien, la obtención de las señales PWM, ajá, también ya lo tengo aquí, lo voy a acercar un poco más para que yo pueda hacer un poquito más grande esto y lo puedan ver mejor. Ahí está. Bien, aquí tengo estos dos circuitos, me permiten generar las señales sinusoidales desfasadas 180 grados una con respecto al otro. Ahorita van a ver por qué. Aquí en este otro generador obtengo las señales triangulares de un lado y del otro. Las comparo y esta comparación me permite obtener mis señales SPWM. Y acuérdense que como estas señales su amplitud de esas señales están en función del más BCC, que en este caso es más 15, con 15 volts yo apenas alcanzo a activar los MOSFET que están aterrizados, es decir, el MOSFET M4 y M3. Pero el MOSFET M1 y M2 están flotados. Por lo tanto, yo necesito aplicar aquí un potencial suficientemente alto, que es función del bus de CD, para que pueda cumplir la condición única que me permite que un MOSFET conduzca, que es que el voltaje con puerta fuente, esta diferencia de potencial, sea mayor al voltaje que me indica el fabricante. Normalmente el voltaje de activación de un MOSFET anda arriba de 3 volts.
Por esa razón utilizo estas fuentes de voltaje controladas o fuentes de voltaje controladas por voltaje. Y aquí lo que estoy haciendo es este voltaje de salida lo multiplico por 10 y aquí voy a obtener cerca de 150 volts. Y esos 150 volts que aplico tanto aquí como acá, bueno, son dos circuitos independientes, aquí están las etiquetas, me permite activar los MOSFET. Ojo, lo comento porque algunos, la verdad me siento muy contento, algunos me están siguiendo, me han hecho preguntas en el canal, que han tenido algunos problemas para reproducir el puente, bueno, las simulaciones. Muy importante, si ustedes no aseguran el voltaje de activación en estas dos terminales o estas dos que indica el fabricante, no se activa adecuadamente el MOSFET y hay distorsión a la salida. Entonces, esto es muy rápido. Entonces, para esto me sirve. Además, lo estoy poniendo para que ustedes vean cómo queda el circuito y lo puedan reproducir en su casa. Está suficientemente nítido. Bien. Aquí controlo el voltaje, con punto para, controlo el voltaje pico de mi señal modulador en sila del seno y con BP controlo el voltaje pico de mi señal triangular. ¿Sí? Y con el MF, pues yo ya doy de entrada el número de pulsos. Para esta primera explicación voy a poner un MF no tan grande, le voy a poner de 5. Vamos a ejecutar. Y lo primero que vamos a verificar es, me voy a ir a esta parte. Primero vamos a ver la obtención de los pulsos. Voy a graficar aquí. Aquí está mi señal triangular con una amplitud pico, perdón, de 5 volts. Ahí está, a una frecuencia. Ahora grafico la señal sinusoidal. Aquí tengo mi señal sinusoidal. Vamos a hacerlo un poquito grande. Ahí está. Lo bajamos tantito para que se vea. Perfecto. Creo que ahí se ve mejor. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi señal sinusoidal a 60 Hz con una amplitud pico de 4 volts. Acuérdense que se activa en el cursor. Ustedes sin ningún problema pueden verificar lo que estoy diciendo. Ahí está. 3.99, 4 volts. ¿Sí? Y entonces aquí tendría la señal triangular a una amplitud pico muy rápido. Ahí está. 4.97, 5 volts. Perfecto. ¿Qué obtengo a la salida de esta comparación? Bueno, ya tengo ajustado la sincronía, todo. Y entonces a la salida, ahí están los pulsos. Vamos aquí a cambiar un poquito el eje y le vamos a pedir en el test para que nos den 6 para que vean, ahí están los pulsos. Bien, ahí están los pulsos, ¿sí? En este caso puse MF igual a 5. Salen 2 pulsos, porque salen 2, deberían salir 5. A ver, espera un tantito. Aquí algo está mal. Si ahí tengo nomás 2 pulsos. Ah, sí. Es por la forma en cómo programé. Ahorita no lo explico porque si no, el video se va a volver demasiado grande. Ahí está. Bien. Entonces, esto es para 3 pulsos. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí está, repito otra vez, ahí está mi señal triangular, mi señal sinusoidal, que la voy a comparar, y aquí tengo la salida. En este caso, vamos a nuevamente, aquí le voy a poner 16, nomás para que se vea la amplitud. Y ahí están mis 3 pulsos. Y vean lo interesante, el pulso del centro es el que tiene más amplitud con respecto a los pulsos laterales. ¿Sí? El pulso central es el que tiene más amplitud. Si yo me voy a la otra parte del circuito, porque estos pulsos me van a permitir, déjeme ponerlo aquí adicional, estos pulsos me van a permitir activar PG2H, es decir, activa este MOSFET y este MOSFET, este par de transistores. Ahora yo necesito activar este otro par. Entonces los tengo que activar con pulsos similares a la traza roja, pero complementarios, sí deben de aparecer en esta región. Y eso lo logro con esta parte. Entonces ahí tengo la señal triangular, ahí tengo mi señal sinusoidal y ahí están mis pulsos. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí 16 nuevamente. 16, nada más para que se vea la amplitud. Y ahí están mis pulsos. Con estos pulsos, aquí están, son para, aquí está, para BG2H. Ahora estoy activando perdón. Estos pulsos son para activar este MOSFET y este MOSFET. Y estos pulsos traza roja son para activar este MOSFET, M1 y M3. Y entonces cumplo que cuando activo estos dos MOSFET, el flujo de corriente viene de esta manera, genera una caída potencial más menos, que hemos explicado. Y cuando activo estos dos pulsos, el flujo de corriente cambia el sentido por la carga y ahora genera una caída más menos. Y por lo tanto yo debería obtener un voltaje a la salida más menos. Vamos a graficarlo en un tercer plot, aquí. Aquí voy a graficar el voltaje, entonces grafico, esto ya lo hemos explicado, y ahí está mi voltaje de salida.
Este es mi voltaje a la salida de mi inversor. Este es para 3 pulsos nada más. Ahí está. Sí, veo que creo que en las últimas adecuaciones que hice, moví algo porque este pulso tiene que salir igual que este. Lo reviso con calma. ¿Sí? Por ahí moví algo. Estuve haciendo unas pruebas. Pero bueno, con esto para esta primera explicación es suficiente. En el siguiente video vamos a hacer con más detalle y vamos a comprobar el ejercicio propuesto. Bien, ahora, esta es mi señal a la salida que tengo. En LT-Spice yo no puedo graficar una diferencia de voltajes. Si no puedo graficar, perdón, la transformada de Fourier. ¿Sí? Si yo intento verla, no me da. Me da voltajes de un nodo con respecto a otro. O me da corrientes. Entonces lo que hice, puse, acá está, para eso sirve esto. Tomo la diferencia de potencial de mi carga, lo meto en una fuente de voltaje controlada por voltaje con amplificación 1 para que lo mismo que estoy monitoreando en esta diferencia de potencial me lo entregue aquí. ¿Qué gano con esto? Que ahora tengo un voltaje que le llamé en carga, pero con respecto a tierra. Entonces aquí voy a graficar. Ahí está. Ahí está mi información a la salida. Ah, ¿por qué sale eso? Porque acuérdense que activé la referencia. Aquí está. Entonces hay que desactivarla. Ojo, siempre se me olvida cuando hago eso. Ahí está, ahora sí. Este es mi voltaje, misma forma de onda, pero una carga con respecto a tierra. ¿Qué gané con esto? Que yo le puedo ahora sí aplicar transformada de Fourier. Ahora sí, ahí está, lo marco. El tipo de ventana es importantísimo. Ya lo hemos platicado. Voy a trabajar una ventana, está bien, una plana, ahí está. Bien. Y ahora vamos a ponerlo en forma lineal y veamos, aquí está. Este es el espectro de frecuencias para este primer simulación, donde recordemos que MF vale 7. Es decir, no está muy alejado. 7 por 60 sería algo así como 400 Hz. Quiere decir que los armónicos se ubican, los paquetes, aquí está un paquete, aquí está el segundo, los siguientes ya casi no se alcanzan a ver, están todavía muy cercanos a 60 Hz. La razón, porque MF es un valor demasiado pequeño. Eso fue nada más para que viéramos ahorita los pulsos, pero ahora sí vamos a hacerlo ya en serio. Ahora vamos a empezar a poner los valores del ejercicio. Ahí está, lo mandamos a ejecutar. Esta ventana ya no me sirve, la quito. Aquí están, ahora sí, mis pulsos. Ahí se ven, por eso lo hice primero con un valor muy pequeño para que visualmente se vieran los pulsos. Voy a hacer un zoom para que vean aquí. Acuérdense que aquí están las generaciones de los pulsos de control. Y esta es la salida. Vamos a hacerlo grande. Ahí está. Aquí está mi señal a la salida. Voy a hacer un zoom. Voy a agarrar un ciclo completo. Ahí está. Y aquí pueden ver al centro cómo los pulsos son más anchos y conforme nos vamos alejando, los pulsos, la anchura de los pulsos va disminuyendo. Miren, vean qué bonito se ve. ¿Sí? Ahora sí, voy a tomar la transformada de Fourier. Ahí está. Y aquí, ahí se ve visualmente. Ahí está. Perfecto. Y aquí tengo, se ve muy bonito, mi señal, el contenido armónico, la amplitud pico de mi fundamental y mi primer paquete, ¿sí? Mi segundo paquete, mi tercer paquete y así sucesivamente. Vamos a analizar un poquito este. ¿Sí? Aquí está el primer paquete. Ahorita no voy a meterme a los valores. Aquí está el segundo paquete. Y así sucesivamente están los paquetes. ¿Qué es lo interesante? ¿En qué valor de frecuencia se ubica este paquete? Este paquete se ubica a valores centrados, así, más o menos por ahí, a 3.2 kilohertz. Habría que hacer un buen análisis. Por eso les digo que vamos a hacer un segundo video donde ya vamos a dedicarnos a ver con detalle esta información. Pero el primer paquete de armónicos significativos se ubica en 3.2 kilohertz. Mi fundamental es 60 Hz. Quiere decir que entonces aquí, ¿qué me ayudó el SPWM? Me está ayudando porque puedo enviar las altas frecuencias, los armónicos de altas frecuencias, los alejo de mi fundamental y puedo poner un filtro de primer orden con una caída tal vez de 40 decibeles por década o 20, que es el más pobrecito de todo. Vamos a pensar que este es 20 decibeles por década, ¿sí? Orden 1, ¿sí? Y entonces yo sin ningún problema ya filtro, elimino, no dejo pasar estos armónicos, tengo la pura fundamental y en el tiempo lo que yo vería es una señal sinusoidal buscada. Ahí está. Eso es el beneficio de la técnica SPWM, que
teniendo un valor adecuado o una selección adecuada de FP, van a aventar las armónicos al valor, el valor que está por aquí es FP. ¿Sí? Si FP vale, en este caso, 3.2 kilohertz, ya lo veríamos. De hecho, es cercano al valor que vimos en el ejercicio, pero eso debo insistir, en otro video lo vemos con detalle, lo desmenuzamos bien. Ahorita ya el video es muy largo, pero nada más comprobamos que efectivamente los paquetes de armónicos, el primer paquete significativo se centra en FP, este sería 2FP, este sería, estoy hablando de los valores centrales, 3FP y sus bandas laterales, ya los hicimos con el zoom, serían acá. Esto es lo fabuloso de la técnica SPW. Y si yo, ya para terminar este video, que creo que así se hizo largo, si yo déjame borrar todo, si yo cambio el valor de, ratito, ahí está, si yo cambio el valor de MA y en vez de BM igual a 4, ojo, acuérdense de que vamos a sacar este dato, me interesa ahí está, 67 volts. Quédense con ese valor. Ahora le voy a poner un MA, voy a reducir el valor RMS. Le voy a poner un MA igual a 2 volts. Por lo tanto, la amplitud de la señal moduladora de 2 volts, me disculpa, y por lo tanto MA, lo que resulte 2 entre 5. Lo mando a ejecutar, ahí está, ¿sí? Y ahora vámonos, aquí está la nueva información, esta es la nueva información, esta es la transformada, ojo, la transformada de el valor anterior. Ahora, voy a sacar la transformada nuevamente aquí y veamos qué sucedió con la amplitud. Ahí está. Vamos a ajustar para que sea todo igualito. Y ahora sí, veamos la amplitud de este nuevo valor que tengo acá. 67. Ahí está. Ahora acá está. 67. Perdón, aquí estoy viendo mal. Una disculpa. Estoy viendo el anterior. Aquí está. Ahora sí. Una disculpa. Ahora sí. Ahí está. ¿De qué valor estamos hablando? Ya. Aquí está. Una disculpa. Ahí está. 33 volts. Este es con un índice de modulación de amplitud menor. Y entonces estamos reduciendo, ¿sí? Ojo, fíjense en esto y con eso terminamos el video. Estamos reduciendo la amplitud de la fundamental que vamos a entregar a la serie del inversor. Las amplitudes de los armónicos aumentaron, sí, pero están alejados. Están alejados. Quiere decir que si yo vuelvo a poner el filtro, como lo hice hace un ratito, y pongo un filtro, tal vez otra vez de 40 decibeles por década, no importa que estos hayan aumentado, que están afuera del filtro, por lo tanto, estos ya no contribuyen a la salida. ¿Sí? En cambio, cuando tengo la otra parte que le hice con el primer ejemplo, aquí está, esto es 67, los armónicos, es decir, aumenta la amplitud de la fundamental y disminuye la amplitud de los armónicos. La posición, la ubicación de los paquetes de armónicos sigue siendo igual que la ubicación cuando yo disminuyo la amplitud de la fundamental. Sigue siendo la misma. Esto es lo interesante y lo importante de la técnica SPW. Vamos a cortar aquí el video porque ya fue bastante información. En un segundo video vamos a desmenuzar esto con más calma y ya voy a dar otros detalles. Eso fue nada más la primera parte para entender el concepto de SPW. Bueno, hasta aquí dejaríamos esta parte y nos veríamos en un siguiente video. Gracias.